Con 15 años dejo de estudiar, pues lo que hacía era cargar, descargar camiones. Nosotros distribuíamos marcas. Me di cuenta que todo el esfuerzo que tú podías hacer por una marca igual luego se diluía en el tiempo, ¿no? Desde ese momento tenía mi intención de que había que buscar ser yo la marca. Cuando tú decides que dejas de fabricar porque los costos no son competitivos, solo te queda una, es decir, hacer que nos hagan, pero hacer que nos hagan bien. Fuiste a China a mirar eso cuando nadie lo haría, ¿no? En aquel momento fue pura supervivencia, era o eso o teníamos que cerrar. Yo he dormido en el coche porque no tenía dinero para ir a un hotel y era o echar gasolina al coche y seguir visitando clientes o dormir en el hotel. ¿Qué opinión tienes de los bancos? Pues nos vendieron productos financieros que hoy, pues bueno, no los cogerían ni debajo del agua, pero nos hicieron perder mucho dinero, varios millones. Y mi teoría es, cualquier contrato entre dos partes que no se reduzca a 2 folios es estafa. Empresarios del estilo de Amancio Ortega, del estilo de Juan Roy, del estilo de Yosuyo Nímaz. Yo, donde estén esas personas, me siento a comer con ellos, les invito a comer y aprendo latín. Claro. Y sin embargo, estamos viendo cómo los medios de comunicación, la clase política, ataca a estas personas. Los políticos al final temen a los empresarios porque son los que de verdad saben hacer cosas, saben crear cosas. Los temen tanto que lo que quieren es generalizar la mediocridad, que la gente esté por debajo de ellos, quitarles habilidades, quitarles herramientas. Cuando eres un empleado nunca será el sueño de tu vida, y cuando eres un empresario te hundirás, tira bien, tira mejor, pero siempre decidirás tú. Si yo tuviese que invertir o estuviese en una situación de hacer inversiones importantes, claramente. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Largo Plazo, podcast padre-hijo, donde el tiempo es nuestro aliado. Y hoy, papá, bueno, hoy estoy aquí con mi queridísimo padre, como siempre, pero hoy estoy especialmente emocionado porque llevábamos casi un año realmente detrás de esta entrevista, ¿eh, papá? Pues sí, yo también estoy con mi hijo feliz, disfrutando y aprendiendo de estos podcasts, de todas estas entrevistas increíbles, y hoy, os lo puedo asegurar, vamos a aprender muchísimo por el invitado. Aparte, amigo personal, es una persona con muchísimo bagaje. Bueno, Quique, ¿qué vamos a ver? Es increíble. Totalmente, es de esos podcasts que vamos a aprender todos muchísimo. Es una persona que ha tenido sus altos y sus bajos, ha conseguido cosas que mucha gente sueña y nos va a decir aquí cómo lo ha logrado, si merece la pena, si no merece la pena. Tiene una marca muy potente de tecnología a nivel de periféricos, ratones, altavoces, espectacular en casi 20 países, trabajando en los mejores lineales de España y varios de países europeos. Y la verdad que hoy, estoy súper feliz, así que vamos a comenzar. Y tenemos aquí con todos a Tomás Falcón. ¿Qué tal, Tomás? Muy bien, encantado. Un placer estar con vosotros, primero por la amistad, y después de la presentación que me habéis hecho, pues ya me puedo ir, ¿no? Muchísimas gracias. Nada. Gracias a ti por... Perdón, papá. Sí. Gracias a ti por compartir con nosotros este rato, porque sabemos que tu historia es tan buena, tienes tantas cosas que mucha gente puede aprender, incluso valorar de otra forma, ¿no? Lo que es el éxito empresarial, cuál es el precio del éxito de todo esto. Así que, oye, cuéntanos un poco qué es NGS, que es lo más importante, la empresa NGS. Y qué es y cómo nace, ¿no? Exacto. ¿Qué es y cómo nace? Exacto. Bueno, a ver, yo en principio, cuando este proyecto, antes de que nazca este proyecto y por qué nace, hay que echar un poquito hacia atrás, ¿no? Yo, con 15 años dejo de estudiar y entonces, bueno, con mucho criterio, mi padre me exigió, porque no me permitía a mis padres eso de dejar de estudiar, pues fue muy doloroso en casa, me generó muchas dificultades, más que dificultades, tensión con mis padres, no entendían nada porque quería dejar de estudiar y demás. Mi padre me puso una condición que era, bueno, pues te pones a trabajar, obviamente, ¿no? Y me puse a trabajar con él en un almacén de distribución de bebidas que tenía, donde, bueno, en aquella época, con 15 años, pues lo que hacía era cargar, descargar camiones, ir con los choferes a repartir por los bares, por las tiendas, por los supermercados en aquel momento, etcétera, ¿no? Y esto ocurre hasta el año 1986, ¿vale? Que es cuando, hasta el año 1985, que es cuando en España se instaura el IVA, el 1 de enero de 1986.
Vaya día. Podía... ¿No había IVA antes? No, antes se llamaba IGT. IGT, sí, que era un 1%. Era muy bajo, no recuerdo. O el 2%, y ya era me acuerdo. Impuesto General de Tráfico de Empresas, IGTE, si no recuerdo mal. Entonces, en aquel momento ya tenía que ser todo con factura, tenía que ser todo muy ordenado, no servían ya los libros contables tan fácil, porque había que llevar los datos de todos los clientes con su CIF, con su DNI o lo que fuere y tenerlo todo documentado para pagar los impuestos pertinentes en Hacienda, ¿no? Entonces, mi padre me dijo, bueno, tú como eres el más joven, investiga y a ver qué ordenador compramos y qué software y demás. Que entonces yo de ordenadores no sabía nada, de software tampoco. Bueno, pues empecé a indagar. Y la cuestión es que llegamos a un acuerdo con un distribuidor de aquí de San Sebastián y le compramos un ordenador, le compramos un software muy básico en aquel momento, que era lo que se llevaba, para, a partir del 1 de enero, generar las facturas y, bueno, pues entregar la factura al cliente y tú pues, justificar ante Hacienda pues, lo que habías cobrado de IVA para pagarle a Hacienda, ¿no? Entonces, esto provocó que el día de Nochebuena del año 85 yo estaba en la oficina de mi padre metiendo los clientes uno a uno, el nombre, la dirección, el DNI, el CIF y demás, y no recuerdo exactamente los que llevaría introducidos, unos 400, una cosa así, de clientes más o menos. Y dijo, bueno, ya era la hora de ir a casa, eran casi las 8 de la noche, el día de Nochebuena, pues había que ir a celebrarlo a casa, ¿no? Y entonces, un poquito antes de apagar, saltó el diferencial. En aquella época, yo creo que los que somos un poco más mayores que tú, Quique, pues hemos sufrido muchos cortes de luz y demás, ¿no? Y el corte de luz lo provocaba una Fenwick que teníamos cargando, que cuando se cargaba la batería, no me digas por qué, siempre hacía lo mismo, saltaba un diferencial. Y apagó y desconectó el sistema eléctrico de... ¿Y te quedaste con todo borrado? Yo no le di ninguna importancia. Yo volví a encender el ordenador, vi que no había nada. Bueno, pues pensé que algo había hecho raro. Dije, bueno, cuando se pasen las fiestas ya llamo, Nochebuena, ya llamaré a la persona que me ha vendido el ordenador y me explicará cómo volver a seguir donde estaba, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando hice la consulta me dijo, no, has perdido todo, no has hecho ninguna copia de seguridad, que me había avisado que la tenía que hacer, pero yo no le di ninguna importancia. Perdí todo el trabajo, no de ese día de Nochebuena, para meter 400 y pico clientes, pues llevaba varios días trabajando, ¿no? Y bueno, y como consecuencia de eso, pues empezamos a hablar. Yo pensaba que tenía que haber alguna solución para evitar que eso ocurriese, y él tampoco sabía darme una solución hasta que se preocupó de enterarse de qué se podía hacer. Entonces me recomendó la compra de una UPS, un SAI, que no deja de ser un producto que alimenta mediante unas baterías un sistema informático si hay cortes de luz y demás, ¿no? Y no éramos capaces, o en aquel momento no fuimos capaces de encontrarlo cerca de Guipúzcoa. Y encontramos una máquina en Gijón. Y compramos la máquina, la trajimos, y cuando llegó aquella máquina, pues realmente era muy pequeñita, no tenía tanta electrónica como parecía y el precio que se pagaba es muy elevado, ¿no? Entonces, hablando con la persona que me había vendido el ordenador, él conocía a una persona también en Barcelona y bueno, pues decidimos intentar ver si éramos capaces de diseñar y fabricar esos productos, ¿no? Y comenzó la empresa y la aventura en ese punto, ¿vale? Ahora, ¿por qué me animé también a título personal a hacerlo? Porque trabajando con la distribuidora de mi padre, nosotros distribuíamos marcas muy reconocidas de alimentación, cerveza San Miguel, agua de Insalus, aceite de la Masía, bueno, pues marcas muy reconocidas dentro del sector de alimentación. Y por una situación un poco especial que viví de una gestión que habíamos hecho nosotros desde la distribuidora de mi padre, y que la medalla se la puso un tercero, que daba igual, no era un tema de medallas, ¿no? Me di cuenta que todo el esfuerzo que tú podías hacer por una marca igual luego se diluía en el tiempo, ¿no? Y desde ese momento tenía mi intención de que había que buscar ser yo la marca, ¿vale? El ser un yo es genérico, es decir, plural, ser nosotros, ¿no? En definitiva. Y este paso que hemos comentado de la UPS, pues fue un momento en el cual me pareció oportuno el montar esa sociedad y crear tu propia marca, ¿no? Y ahí es un poco donde nació NGS. ¿Cuánta gente crea marcas? Hay muchas personas, muchos grupos que crean marcas que nunca van
nunca van más allá. O sea, hacer una marca y tú ya en tu cabeza ya tienes claro que la distribuidora de tu padre es muy bonito, pero eso no es lo que te gusta, no quieres algo más, quieres tu propia marca por las situaciones que ves. ¿Cómo? O sea, el secreto es enorme de conseguir que esa marca, de que tu marca realmente tenga éxito. Es que eso es algo especial, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que es algo natural, que es consecuencia de una forma de trabajar, de esfuerzo y de conseguir que las cosas vayan saliendo, ¿no? No es fácil, nada es fácil en esta vida. Y si tú ahora analizas las empresas que tienen más de 10 años de vida, o más de 20, o más de 30, o más de 40, o más de 50, tal y como pasan las décadas, pues el número de porcentaje de empresas que se constituyeron hace 40 años y siguen vivas es muy bajo. Sí. Es muy bajo, ¿no? Entonces, para mí el problema es alcanzar esa meta, ¿no? Es decir, no es crear algo, sino cómo hacer que en el tiempo perdure, ¿no? Del 86 al 24. Al día de hoy son 38 años de vida, ¿no? Es decir, en definitiva, eso es lo dificultoso, en lo que tiene dificultad, ¿no? Crear la marca, puedes crear una marca, hacer que eso funcione a veces es más difícil, ¿no? Sí, porque, bueno, hablando un poco también, la inmensa mayoría de la gente compra producto y lo vende. Lo típico de compro por uno, vendo por dos. Sí. Es verdad que cuando ves eso dices, estás totalmente a merced de lo que haga el producto, de si es bueno o es malo, nunca depende de ti, ¿no? Entonces, es verdad que ese paso es potente. Y luego lo que comentas ahora de que esa marca perdure más allá de ti, claro, eso... Es difícil. Es muy difícil. Porque tú tienes la motivación de que la has creado tú, tu visión de esa marca, y es verdad que a veces hay marcas que duran 100, 200 años, pero igual se alejan muchísimo, ¿no? También de la visión del que lo creó, de la persona que lo creó fundador. en su vida. Pero eso es muy normal porque incluso tú mismo vas teniendo muchos cambios, ¿no? Es decir, nosotros cuando salimos a exportar, salgo yo a exportar que no hablo inglés y fui capaz de vender. Hoy en día, si no tienes un inglés, es mejor que no salgas a la esquina porque no te van ni a atender, ¿no? Entonces, las evoluciones son naturales y los productos evolucionan también, los mercados evolucionan. Todo el mundo recuerda que comprábamos en la tienda de comestibles, ahora son supermercados de cercanía que te dan un valor añadido y luego tiendas especializadas por unas fruterías muy especializadas. Bueno, hay las evoluciones naturales, ¿no? Ahí es donde tienes que jugar, ¿no? Y luego están pues, los modelos de negocio, evolucionan todos y el nuestro no ha sido ninguna excepción. Claro. Nacimos fabricando y hoy en día no fabricamos nosotros, no hacemos que nos fabriquen, ¿vale? Es decir, ahí no está el lema ese fábrica, tan ¿no? bueno, ¿no? Ese lema que tenéis tan bueno, ¿no? Comprarás, venderás y nunca fabricarás, ¿no? El de no, la marca. Sois los mejores especialistas en hacer que nos hagan. Eso, somos especialistas en hacer que nos hagan. Ese es el eslogan que yo preguntaba. Ese, ¿no? Y es una realidad, porque al final en nuestro sector, vaya por delante que una compañía que tenga los años que tiene la nuestra, no hay muchas, más bien una o ninguna, como suelo decir yo, en Europa, ¿eh? Hay compañías muy potentes, multinacionales, que evidentemente algunas incluso han nacido mucho más tarde que nosotros, y nos han mejorado, han hecho las cosas mejor que nosotros, pero con tanta historia no hay muchas, ¿no? Entonces, cuando tú decides que dejas de fabricar porque los costos no son competitivos, solo te queda una, es decir, hacer que nos hagan, pero hacer que nos hagan bien. Elegir bien la tecnología, quién tiene esa tecnología para aplicar ese producto, elegir bien dónde haces los diseños, si los haces aquí o los haces en otro sitio, es decir, quién te hace un molde, quién te hace un troquel, etcétera, todo ese tipo de temas. Elegir al buen compañero, ¿no? Joder, y eso es tan difícil como hacer el diseño de un producto. Entonces, totalmente. Nosotros, eso es un tema que lo llevamos muy a rajatabla, creo que lo hacemos francamente bien. Hay un equipo para ello, obviamente, como no puede ser de otra manera, y la verdad es que es parte del mérito, ¿no? De hacer que las cosas no las hagan bien, ¿no? Sí, la verdad que es curioso, ¿no? La gente piensa que a partir de un momento dado el éxito es tener tu fábrica, tener empleados que fabriquen todo dentro, ¿no? de lo que es la empresa, pero es verdad que también eso es muy difícil luego hacer que todo funcione, que todo funcione bien. Y además el tema competitivo, porque al final si fabricar aquí deja de ser
competitivo, pues al final tu producto ya no está bien posicionado en el mercado. Tienes que buscar fabricantes donde hoy en día está el fabricante. Y además tu sector es la tecnología. Quizá hay lugares donde son especialistas, ¿no?, en eso, más que en otros. ¿O qué piensas? Yo ahí diría que mi fábrica, o nuestra fábrica, perdón, es la marca. Claro. Nuestra fábrica es la marca. Claro. La de nuestra y la de nuestros competidores, porque hoy en día cualquier competidor nuestro, que los hay muy buenos, hacen lo mismo que nosotros. La marca es la potencia, lo demás donde lo hagas da igual, ¿vale? Y nosotros, si decidimos no hacerlo en España, en este caso, es porque los costos ya no eran... Eso es. O sea, nosotros en el año 86 nacimos, en el año 92 empezamos a perder competitividad. Venían empresas en aquel momento italianas con unos productos más baratos que aquí, y acto seguido empezaron a venir taiwaneses con una diferencia de precio brutal, que no éramos capaces ni de igualar. Nuestros costos superaban casi los precios que ellos vendían, no entendíamos nada, ¿no? Entonces, en el año 92 nos trasladamos, un compañero y yo, a Taiwán. Entonces no era China, era Taiwán donde estaba la industria, ¿sí? ¿no? Y estuvimos 28 días que tuvimos experiencias de todo tipo, desde un terremoto, desde un tifón, nos pilló de todo. Y estuvimos en 28 días, vimos 31 fábricas de lo que nosotros hacíamos en España. Y en ese momento en Europa estarían 20 fábricas. Pues en un país como Taiwán vimos en 28 días 31. Con unos costos absolutamente brutales que nosotros era imposible de sostener aquí. Para que os hagáis una idea, nosotros fuimos con unos disquetes de 5 1/4 de aquellos negros, y llevamos todo planos, cajas, cables, todo lo que tú puedes dar y enseñar. Pues ese mismo producto hecho allí o aquí, la diferencia era casi, o sea, puesto aquí en nuestras instalaciones era casi un 40% más barato que solo lo que nos costaba a nosotros la materia prima para fabricarlo aquí. A partir de ahí hubo el comentario de que ya no tiene sentido fabricar en Europa ese tipo de productos, ni ninguno de consumo. Lo que es consumo puro y duro es muy difícil de pelear con las fabricaciones en estos momentos ya chinas, ¿no? Sí. Porque luego pasó todo a China, que esto fue ya en el año 93, es la primera vez que nosotros visitamos China, ¿no? Cuando todavía casi no había fábricas, estaban todos en Taiwán, se empezaban a trasladar a China, ¿no? Y para entrar en China en aquel momento, que ahora parece una barbaridad, tuvimos que pasar desde Hong Kong hasta China 5 fronteras, hasta Shenzhen. 5 fronteras. Desde Hong Kong. De Hong Kong a Shenzhen había 5 fronteras. Cada X metros había una mesa con un policía que te hacían sacar la maleta, abrir la maleta, 5 fronteras antes de entrar, ¿no? Entonces ahora coges el vuelo desde París y llegas a Hong Kong o llegas a Taipei, a Pekín, donde quieras, ¿no? Sí. Entonces la situación era esa, ¿no? Entonces, una vez de que ya decidimos que efectivamente no tenía mucho sentido fabricar aquí, dijimos, bueno, pues si no vamos a ser fábrica nosotros, si no vamos a hacer que nos fabriquen, pues haceremos los diseños y demás, nos fabrican allí, y ya decidimos poner más patas a la mesa, ¿no? Si nuestro modelo de negocio evoluciona ya no ser la fábrica, sino hacer que nos fabriquen, y tenemos UPS o SAIs, depende cómo se le quiera denominar, ¿por qué no hacemos más cosas, ¿no? Y es cuando comenzamos con ratones, con teclados, con altavoces y demás. Eso fue un desarrollo más o menos natural que nos vino dado por el modelo de negocio. Claro, por las nuevas opciones, ¿no? Opciones, eso es. Oye, ¿y en qué momento con los SAIs o los UPS ese primer producto lo hicisteis? O sea, ¿cuánto llegasteis a crecer esa empresa? ¿Llegó a un momento que erais mucha gente? ¿Fueron los mejores que era muy momentos potente, de la empresa? ¿O seguía siendo una empresa pequeñita? Nosotros seguimos siendo una empresa pequeña y en aquel momento éramos más pequeños. O sea, nosotros cuando estábamos fabricando éramos como 5 o 6 personas, no éramos más. Lo que ocurre es que no eran productos de alto volumen de producción como son hoy en día, ¿no? Los productos ahora esos tienen un mercado mucho más dinámico, entonces no se vendían tantas unidades, ¿no? Y para mí, en aquel momento, para nosotros era muy difícil el sostener la empresa, teníamos maquinaria bastante moderna que habíamos adquirido, que había que pagar, que nos costó nuestro esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, nosotros comenzamos a despegar
fuerte en el momento que decidimos que ya no fabricábamos aquí porque los costos bajaron de manera considerable y automáticamente metimos más líneas de catálogo. negocio, ¿no? Entonces, la estructura comercial, igual que llevaba una cosa, llevaba más, entonces era más factible el tema comercial, ¿no? Es que estás contando, para que la gente sea consciente, cuando fuiste tú a China, bueno, a Taiwán en este caso, a mirar fábricas, que parece algo muy reciente, ¿no? Lo de, fabrican en China, producen en Taiwán. Bueno, antaño es verdad que era de Taiwán. Luego Corea también. Yo Corea, ni siquiera... Taiwán. Los de consumo normalmente ha sido de Taiwán a China pasado el modelo, sí. Digo, yo ni siquiera había nacido todavía. Quiero decir que estamos hablando, o sea, Tomás, tú fuiste a China a mirar eso cuando nadie lo haría, ¿no? Poca gente o sea, habría Muy gente, poco, pero muy poco. era un poco supervivencia, ¿no? En aquel momento fue pura supervivencia, era o eso o teníamos que cerrar y sabíamos que íbamos a la aventura y que no conocíamos tampoco dónde nos metíamos, porque nosotros vimos 31 fábricas, pero realmente fuimos a ver 2 o 3, no teníamos más contactos. Fíjate. Y el resto los fuimos buscando estando allí. Y en esa época, ¿quién os convenció o cómo supisteis que ese era el lugar donde había que ir? Porque veíamos de dónde venían los productos baratos. Vale. Entonces, la competencia, ¿no? Claro, nuestra competencia empezaba a ser taiwanesa, algo no cuadra aquí, entonces vamos allí a averiguar y a ver qué podemos hacer, si tiene sentido, si hay... La idea inicial era ver un poco si había componentes más baratos allí que en Europa, o sea, bueno, ver un poco si es que el secreto estaba en que el costo de la materia prima era mejor allí, ¿no? Cuando realmente te das de bruces con la realidad, que es que la materia prima es de ellos, los chips, las fábricas las tenían ellos, los transformadores los fabricaban a 5, 6, 7 dólares la hora al mes de trabajador, etcétera, etcétera, pues todo eso, ya cuando subieron a 50 dólares al mes el trabajador era casi sueldo de millonario, pero es como comenzó esos proyectos de fábricas en Taiwán, que tampoco eran sueldos muy elevados. Luego, cuando comenzaron a ser muy elevados, ya es cuando se trasladó a... Fue una evolución muy rápida, muy rápida. El sector de la tecnología fue muy rápida. Claro, es verdad que esas fabricaciones, creo que lo hemos comentado alguna vez que hemos estado, que es como que se centran en un país y quizá por problemas políticos o lo que sea, o ya de puro margen... El tema de aranceles, muchas veces. Sí. Ponen aranceles en Taiwán, los encendedores y todo esto estaban en Taiwán o en Corea, luego pasaron a Taiwán y de Taiwán pasaron a China por los aranceles. La Unión Europea les pasaba aranceles por Taiwán, pues a China. Y supongo que esto pues parecido. Y además también que vivían, lo que has dicho, ganaban más dinero, pues estaban mejor y al final ya era más caro. Y que China era un país subdesarrollado, sí, donde había mucha mano de obra a colocar, había mucho campesino. Entonces, cuando en Taiwán comenzaron a subir los salarios de 10 a 20, a 30, a 50, a 70, a 200 dólares al mes, la equivalencia, pues había un país que es China, que es prácticamente lo mismo a nivel con salarios de 10 dólares al mes. Claro. Y todo lo que sea fabricación con un peso importante en la estructura de mano de obra, te rompía los costos por completo, se tuvo que trasladar a China. En aquel momento, además, el taiwanés no podía ser 100% propietario de la fábrica en China. Tenía que tener un porcentaje del capital de la compañía, el resto era de empresarios chinos. Eso lo hizo muy bien China y efectivamente al final los chinos fueron los que se han quedado con todo, con las fábricas y con todo, ¿no? Y a los taiwaneses les han dejado pues, empresas de valor añadido, que algunas se han quedado en Taiwán, de mucho valor añadido, o si no, pues productos de consumo están todas ya controladas por los chinos. Ya estaban de aquel momento. Estabas contando que los taiwaneses son los que pasaron al otro lado y empezaron a crear sus propias fábricas y China les obligaba a ser parte de los chinos. O sea, claro, vosotros da igual, si pasaban al otro lado y era más barato, pues ahí estabais. O sea, qué curioso, ¿eh? Sí, además que Taiwán y China tienen una tensión... Crearon ese... O sea, los que inventaron el mundo fabricación china. Claro. ¿Y qué opinas? Claro, es que estamos hablando de ratones de ordenador, de teclados, de periféricos, altavoces. Esto es un producto masivo. Todo el mundo tiene un ratón de ordenador, todo el mundo tiene un teclado, todo el mundo tiene un altavoz. Claro, hay tanto interés de tantos lugares del mundo que los precios han ido como abaratando, los costes, todo. Este es un mundo, entiendo que muy complicado, ¿no? Por eso tener una marca era vital. Era fundamental.
Bueno, es un mundo muy complicado, como todo, es un mundo de mucho dinamismo, de mucho cambio. Lo que hoy sirve dentro de un año no sirve. O sea, bueno, es un mundo, pero es parte del modelo de negocio y es bueno que sea así. Es bueno que sea así cuando ya es un producto commodity que está en todos los lugares y que, bueno, pues es cuestión de cómo lo posicionas en el mercado, mejor o peor, más calidad, más que calidad, porque hoy en día estos productos casi todas las marcas tenemos una calidad muy óptima, es más prestaciones, ¿no? Es cómo hacer para que esas prestaciones te las valore el consumidor. Porque el consumidor, en general todos los consumidores, nos cuesta entender ciertos temas, es decir, nos movemos porque me gusta, porque te gusta a ti, porque me han dicho que esto es tal, que esto, pero entender las prestaciones a veces no es fácil y eso que la gente joven como tú, Quique, va mucho más avanzada que nosotros, ¿no? Tú coges un teléfono y sin abrirlo ya sabes lo que tiene, ¿no? Sí, está claro. Pero la que es la compra todavía prevalece mucho la compra por impulso. Claro. Compro porque me gusta, compro porque me suena la marca, compro porque me lo ha dicho un amigo que... Bueno, y luego también la propia caja, la carátula, como sabe, los diseños son importantes. Muy importantes. Porque es como en los vídeos de YouTube, la portada, claro, es como, clico o, bueno, ¿qué portada más fea? Claro, tienes que ser de las mejores portadas en ese momento para que ese usuario diga, este vídeo. Mira, yo siempre hago una reflexión, lo hago muchas veces. Yo voy a un lineal, nosotros salimos con frecuencia a ver tiendas no solamente del sector nuestro, también de otro estilo, ¿no? Y, bueno, pues, recibimos fotos de lo que han visto, de lo que no han visto, lo que yo mismo veo, pues sacamos fotos, ¿no? Y tiene un mérito para cualquier marca, para cualquiera, de lo que sea, de leche, de vino, de electrónica, de ratones, da igual, de lo que sea. ¿Por qué coges la botella de vino que está en la mitad y no coges cualquiera de las otras? Entonces, es un mérito de cualquiera de esas 67 marcas que estén en un lineal vender una sola unidad brutal, ¿no? Pero estás pagando también, vosotros pagáis esa línea, ese lineal a veces, ¿no? ¿Os lo paga la marca o...? Bueno, depende del que sí, pero tú al final no es que pague la marca o no pague la marca, que pues depende de los acuerdos, tienes que pagar por tener una promoción concreta, una cabecera en un espacio concreto y demás. Eso efectivamente es mercado natural, pero es en una balda, vamos a vino, por poner un ejemplo. Sí. ¿Por qué cojo esta marca y no cojo este y este? Es muy difícil y conseguir que alguien de esos que están en ese lineal vendan esa marca es muy difícil. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Provocar una atención, ¿no? Claro. Pues llamar la atención si no eres una marca muy reconocida, por el packaging, por el color de la etiqueta, por el nombre del vino, porque explicar al consumidor que va en ese momento a comprar ese producto, mira, esto está fabricado de esta manera, es muy difícil. Sí. Además, un mensaje muy largo. Muy largo. Tiene que ser algo muy claro que te impacte. Pero de todas maneras, pero un mensaje que has dejado que me ha encantado, que me parece increíble, es las marcas que estáis en los lineales que tienen periféricos, como la vuestra, que hay muchas y hay multinacionales muy potentes, al final la calidad es parecida. Sí. Entonces, pues hay que comprar tu marca, que es más barata, ¿no? ¿Para qué gastar más dinero cuando podemos ahorrarnos 5 euros en un producto que es igual y encima muy bien diseñado? Es que el mensaje es muy importante. Sí. ¿Para qué gastar más? ¿No? Ahora el choque, ¿para qué gastar más? O en ocasiones el gastar más a veces va porque me gusta la estética más que esta otra, o a veces me gusta cualquier otra circunstancia, no solo estética, no tenga alguna prestación más adecuada, pero la calidad la tenemos casi todos, ¿no? Ahora mismo lo que sí ocurre es que Europa se ha consolidado como un continente absolutamente provocador en el aspecto de normativas. Yo creo que es una provocación permanente, unos retos permanentes a las compañías, pero además con criterios que entiendo no son adecuados. Es decir, porque si estás pidiendo a las compañías que cubren unos requisitos técnicos, unas normativas técnicas, luego tienes que ver quién no lo hace bien, cómo lo sacas del mercado. Porque si no está quitando venta a los que lo hacen bien contra los que no lo hacen adecuadamente. Y el mundo de Internet está consiguiendo que todo ese tema del arancelario, aunque ahora ya se ha resuelto durante unos cuantos años, había un problema con los aranceles tremendo. Llegaban los productos, no pagaban aranceles, no pagaban nada, y llegaba a tu casa un producto de igual, un teléfono, marca no reconocida,
que no tenía los mismos estándares de normativa que te pide Europa. Y tú lo comprabas. Entonces, Europa exige a las marcas que están en un Carrefour, en un Corte Inglés, no sé, en cualquier organización, que cumplan las normativas pertinentes y estás permitiendo lo demás. Por lo tanto, el problema para mí no es el vender más caro o más barato. Bueno, cada marca tiene su posicionamiento. Tú ahora, si quieres analizar nuestra marca, y hoy en día lo puedes hacer por inteligencia artificial, lo puedes hacer de mil maneras, ¿no? Y en nuestro caso, nuestra marca es una marca de calidad-precio. Está identificada así. Otros pueden ser de diseño, precio, de mil cosas, ¿no? La nuestra es calidad, precio. Está así y no es que lo digamos nosotros, te lo dice el mercado y lo puedes consultar por ChatGPT o por donde quieras y te saldrá ese resultado, ¿no? Y que está muy cerca de cualquiera de las grandes multinacionales. Calidad-precio, pero además diseño, además más cosas. O sea, quiero decir, calidad-precio, claro, al final es con lo que pagas la mejor calidad, está claro. Pero el diseño lo tenéis, el packaging lo tenéis, que ahora vamos a ver algo, y además hablaremos un poco también del tema ecológico, pero más adelante. Eso es que va a ser súper interesante, pero sé que hay cosas de tu historia que tenemos que contar. Que no se han acabado. Y va a ser muy guay lo que vamos a hacer con lo del packaging que nos vas a contar, pero claro, pongámonos en el 92, ya va rodando esa década, eso debe ir como un tiro, ¿no? Todo hacia arriba, ¿o no? Cuéntanos un poco cómo las cosas se nunca desenvuelve. Son fáciles, ¿no? A ver, os lo he contado en micrófono cerrado y yo creo que es bueno también que se conozca que las cosas a veces no son fáciles, ¿no? Durante muchos años esta anécdota pues la conocí muy poca gente, más bien nadie, incluso en mi propia familia tampoco lo conocía. Yo he dormido en el coche porque no tenía dinero para ir a un hotel y era o echar gasolina al coche y seguir visitando clientes o dormir en el hotel. Opción número 1, echar gasolina al coche para seguir visitando clientes y dormir en el hotel, en el coche, ¿no? Increíble. Eso lo he hecho en 3 ocasiones, tampoco lo he hecho 1000 veces, pero en 3 ocasiones tuve que hacer eso. Es decir, las cosas nunca son fáciles, ¿no? La suerte no es gratuita, es que yo para empezar no creo en la suerte, ¿eh? Creo en la mala, pero no en la buena suerte. La buena suerte te la trabajas, eso no es buena suerte. ¡Qué suerte! Sí. Tomás, qué bien te va, qué guay. ¿No? Ahora ha habido un partido, un derbi muy, muy bonito entre dos aficiones fantásticas y además que nos tenemos muchísimo aprecio y respeto a las dos partes, Guipúzcoa y Vizcaya, que por cierto ha ganado el Athletic 1-0 a la Real, o sea, hemos perdido los de la Real Sociedad. Eso es. Pero que no pasa nada, que sí que pasa, pero no pasa nada. Los de la Real Sociedad han entrenado a tope, los del Athletic Bilbao han entrenado a tope para ese derbi, ¿vale? ¿Ha ganado el Athletic Bilbao? No, han preparado el partido. Eso no es buena suerte. Han ganado el partido, porque eso han preparado. ¿Qué es la mala suerte? Coño, que llegue, yo qué sé, Oyarzábal y se rompa el tobillo. Caramba, eso sí es mala suerte. Se ha estado preparando toda la semana para el partido y casualmente en el partido se rompe el tobillo, en el minuto 7. Eso es mala suerte. Ahora, si hubiese ganado la Real Sociedad, no es buena suerte. Ni la Athletic ha ganado por buena suerte, porque hay un trabajo y un esfuerzo detrás. Pues yo no creo en la buena suerte, no creo. En la mala sí, en la buena no creo. Claro, claro, porque al final las cosas buenas suceden a los que están preparados para que les suceda. ¿Y qué le dirías a esa persona que quiere emprender y está en una situación de gasolina o dormir en un hotel y sigo para adelante? En esos momentos en tu cabeza que dices, ostras, creías en ti, ¿cómo veías? Dices, ostras, esto hay que sacarlo, lo saco, confiabas. Al final, ¿qué le dirías a esa persona que puede estar en esa situación? Cualquier persona que tiene un proyecto es porque cree en él. Si no cree en él, no lo tiene, ¿no? O sea, y si tiene miedo, tampoco, ¿no? Es bien cierto que cuando eres joven eres más arriesgado, quizás no ves los peligros, ¿no? Yo ya tengo una edad que soy más conservador, no hablo políticamente, que también, sino soy más conservador en todas las cosas de la vida, ¿no? Es decir, mido mucho las cosas, mido dónde invierto, dónde no invierto, cuándo quiero mezclar tema personal con empresarial, cuándo no lo mezclo, ¿vale? Volvemos más conservador. Cuando eres joven hay cosas que no ves, ¿no? A mí no me parecía nada extraño dormir en el coche. Bueno, lo único que hacía era al día siguiente pues ir a una gasolinera, asearme, cambiarme de ropa de arriba abajo, limpiarme lo mejor que podía, asearme lo mejor que podía y quedarme con el nombre de un hotel donde si alguien me preguntaba había dormido en ese hotel. Qué bueno. Muy buena.
Eso es lo que hacía. Entonces iba a mis visitas, que entonces eran visitas de tienda a tienda, y hacía lo que hace cualquier persona, intentar vender su producto y su marca, ¿no? Entonces, todo eso es una evolución natural, no le doy ninguna importancia, ¿no? Cuando voy la primera vez a Francia sin hablar inglés, voy la primera vez a Portugal sin hablar inglés, y bueno, pues sí que es verdad que hoy en día eso no lo podrías hacer. Entonces, si me dices, ¿qué le dirías a una persona que sí cree, que siga? Que lo pelee y que lo pelee. Es una lástima que en Europa no tengamos la mentalidad anglosajona donde un error es un triunfo. Claro. Tal cual. Aquí un error te puede crucificar, ¿no? Porque una persona que monta un negocio, el número de posibilidades de que te pida un aval para darte un crédito a un banco y que evidentemente igual tú no tienes el aval porque eres joven, tienes que involucrar a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu cuñado, eso existe. Y es lamentable que porque tú tengas el error de que no te el error, ¿no? O no funcione tu modelo de negocio, pero has creado una riqueza durante ese tiempo, la que sea, de un puesto de trabajo, de 2 o de 3, desaparezca y pierdan personas hasta su patrimonio. Eso es un error que en Estados Unidos no ocurre, ¿no? Sí. Para mí, una persona que es capaz de pagarse su nómina, yo me descubro. Un autónomo se paga su nómina, me descubro. Entonces, a partir de ahí, cuando tengas un proyecto, intenta llevarlo a cabo y mide los riesgos de que no afecte a otras personas y jógatela, porque si quieres en el proyecto, a por él. Y pasión. Y pasión total y absoluta. Horas todas y más. Claro. Eso sí. Muy interesante. Yo creo que también interesa mucho lo que decías, el autónomo que se paga su nómina, ese autoempleado, ¿no? Que podríamos decir, cómo ese paso a veces de ser un autoempleado a empezar a tener otras responsabilidades, delegar cosas, eso yo creo que es el cuello de botella de casi toda empresa o casi todo el mundo. ¿Algún consejo que dirías a alguien? Sí, es mejor dar ese paso y empezar a delegar cosas para crecer, o a veces no merece la pena crecer y es mejor quedarse pequeño. ¿Cómo tienes esa visión? Eso depende del hambre que tenga cada uno, ¿no? Es decir, lo que uno quiera hacer en el mundo de los negocios o pretenda conseguir con su proyecto. Es decir, si yo tengo una marca y quiero conseguir estar en un país en 2 o en 17, en 19, pues tengo que hacer un esfuerzo. Si yo tengo una marca y mi proyecto es estar en un solo país, igual es más exitoso el de un solo país que el de 19 países. Y tiene mucha más rentabilidad y bueno, pues es lo que cada uno quiera hacer, ¿no? Para mí los pasos más difíciles fueron entender que había que delegar, entender que había personas que eran capaces de hacerlo mejor que tú. Y no difícil, simplemente que te vas dando cuenta, ¿no? Por el camino, coño, pues si este chico o esta chica lo hace mejor que nosotros, ¿no? Por ejemplo, son situaciones que te vas dando cuenta ocurren y a veces ni te das cuenta, ¿no? Llegó un momento en el cual yo miraba dentro de nuestra organización y había más mujeres que hombres. Cuando en todos los sitios se está queriendo potenciar la igualdad y demás, nosotros la igualdad la tenemos desde el comienzo, pero no porque hayamos querido ser diferente a los demás. Si el hombre era bueno en su trabajo, era hombre, y si la mujer era mujer buena en el trabajo, era mujer. Y a nosotros nos posicionó con un equipo de mujeres más adecuado para lo que teníamos que hacer. Y en nuestra organización, hoy, todavía hay más mujeres que hombres. Y lo que hacen, lo hacen mejor que nosotros. Por eso están. Claro. Si no, estaría un hombre. Claro. Es decir, que no es un tema de sexo, es un tema de quién lo hace bien, ¿no? Entonces, igual que eso te ha llevado de una forma natural, a la hora de coger a tu equipo directivo o a cualquier persona de la organización, si ves que es capaz de hacerlo bien, pues tienes que darle confianza. Qué bueno. Y tengo una pregunta. ¿Qué has aprendido más, de tus éxitos o de tus fracasos? Claro. Sin duda los fracasos. Sin duda los fracasos. ¿Y en cuál nos puedes contar alguno que de verdad fue como un renacer para ti? Bueno, nosotros cuando comenzamos compramos hipotecado un local, como no puede ser de otra manera, en aquel momento. Y aquello, pues bueno, empezó el tema de un momento que tuvimos que ir a Taiwán, pero ese periodo lo pasamos mal, porque caramba, los precios, los márgenes no éramos capaces. Y en ese momento era lo más adecuado vender ese edificio y con ese dinero intentar hacer otras cosas, ¿no? Son momentos que efectivamente vendimos el edificio y nos fuimos a un local de alquiler y eso pues te dio un empujón, ¿no? Luego estuvo la crisis del 2008, que fue un varapalo para todos enorme.
Nosotros nos pilló en un momento pues endeudado de una manera considerable. Pasamos de un edificio de unos 1.000 metros cuadrados a uno que tenía 8.000 y pico metros cuadrados. Robotizamos todas las instalaciones, hicimos una inversión descomunal de unos 9 millones de euros. Y bueno, y vino la crisis del 2008 y nos hizo pasarlo mal, ¿no? O sea, justo estabais con toda esa transformación, el auge económico, y vino la crisis. Sí. Ostras. Y era un modelo que nosotros, tal y como iba la compañía, lo queríamos amortizar todo, lo teníamos previsto digamos, en la parte económica y financiera, pues amortizarlo en unos 5 años, ¿no? Eso se dilató en el tiempo, ¿no? Y entonces ahí es donde te vas dando cuenta también que cometes errores, ¿no? Cuando dices, bueno, este nivel de deuda lo voy a poder sostener, pues no, habría que negociar y hablar con personas y entidades, ¿no? Y ahí cuando tú te das cuenta que cometes errores de peso, pero por ir de buena manera. Hoy no iría de esa manera, pero en aquel momento pues hablé con las entidades, expliqué un poco el tema y las entidades toman la decisión, porque no dejan de estar defendiendo sus intereses económicos, obviamente, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver cómo ordenamos esto, pero ¿y tú qué pones? ¿Y tú qué pones? Es garantías. Entonces, ahí es otro momento de inflexión para nosotros, que pasa a estar una empresa totalmente saneada. 2007 deuda cero, 2006 perdón, deuda cero, una tesorería muy, muy bollante, ningún programa de ningún tipo. A 2007 estar ya endeudado por la inversión realizada, y cuando tenemos que hablar con las entidades, que fue sobre el 2012, pues realmente las mismas entidades que te venían a dar de todo, te quitaban de todo, ¿no? Entonces, para mí eso fue un punto de inflexión importante, y hoy digo que después de tantos años y estar vivos después de lo que hemos dedicado a pagar toda esa inversión, pues tiene mérito no mío, de todo el equipo humano, ¿no? Pero son momentos que se pasan muy mal, también calibras situaciones, es cuando la época bollante no solamente te va bien, sino que todo el mundo te da palmadas en la espalda. Y cuando digo todo el mundo, no digo de amigos, ni de clientes, ni de proveedores. Las entidades financieras, venga, no, yo te dejo, yo te doy, yo te presto, yo esto, yo lo... Y te venden productos erróneos. El otro día vi un podcast vuestro aquí de una persona que me descubro ante él por lo que hizo, de modelo de negocio. No recuerdo que era su nombre. Joseba. Sí, es verdad que te pasó algo parecido, ¿no? Muy También parecido. Te iba a decir, ¿qué opinión tienes de los bancos? Bueno, pues la tengo muy parecida a la que tiene él. Es otra. Me descubro porque fue muy caballeroso hablando, y fue muy educado, muy respetuoso, pero algún hombre de entidad muy similar a la que nos ocurre a nosotros, pues nos vendieron productos económicos y financieros que hoy, pues bueno, no los cogerían ni debajo del agua, pero nos hicieron perder mucho dinero. Mucho dinero. En esos momentos donde tú estás invertido, las entidades te ofrecían cosas que nos hicieron perder mucho dinero, varios millones, ¿vale? Varios millones de euros. No estamos hablando de 100.000 euros, ni 200.000, ni 300.000, ¿no? Entonces, bueno, está claro que también aprendes que el paraguas te lo dan cuando llueve, cuando hace sol, y te lo quitan cuando llueve, ¿no? Eso es. Pero esas vivencias las hemos tenido todos los empresarios, ¿no? Claro, o sea, además te dan un paraguas cuando hace sol, que quizá lo que acaba haciendo es que te lo dan cuando no lo necesitas, y cuando de verdad llueve ese paraguas ya no te... Al revés, igual te ha metido en el jaleo, ¿no? Yo quiero pensar que es el modelo de negocio de ellos, de las entidades, porque al final venden dinero. Vosotros podéis vender puros, que por cierto los tenéis magníficos, y yo puedo vender altavoces, que por cierto también los tengo magníficos. Por supuesto. La diferencia está que los que venden dinero, y 70 entidades que venden dinero. Ahora son 20 y quieren dejarlo en 3. Sí, sí. Para mí eso es un asunto que puede dar verdaderos problemas a las compañías, sobre todo a las pequeñas. Porque contra más grande es la entidad, clientes más grandes necesita, y a los pequeños los va a ir apartando, por pura necesidad. Claro. Entonces, las fusiones bancarias, la reducción bancaria, pues todo eso genera... También reducen los créditos, y no puede haber un monopolio, no puede declararse como que es un monopolio y tener que dividirse en empresas. Es que no tiene sentido, ¿no? Monopolio es cuando tú quieres comprar no sé cómo decir, una compañía de telefonía quiere comprar otra, tiene que pasar al Tribunal de Competencia, bla, bla. Las entidades financieras, si pasarían el mismo requisito, el mismo control, probablemente
deberían de tener más prudencia, ¿no? Porque está claro que dos compañías telefónicas que se fusionan probablemente sumen líneas. Yo tengo tantas particulares, tantas de empresa, pues existan muchas sinergias y mucho sentido común, ¿no? En las entidades lo que está demostrado en mi caso personal, y entiendo que en general, es que cuando se fusionan dos entidades el crédito se reduce. Claro, si tú tienes dos créditos para líneas de crédito, de compra y tal, cuando es una, te lo fusionan en uno. Claro, Eso es. dos entidades luchando por darle el crédito a una persona. Entonces también hay más Y incentivo eso- a ser Y eso atractivo, ¿no? Y eso que decías de que los bancos venden dinero, que es verdad, pues claro, lógicamente, me acuerdo, mi asesor hace años me dijo, Carmelo, tú vendes esto y los bancos venden dinero. Y al final es una negociación. Pero el tema de esas financiaciones y esas cosas que os han, esas gestiones, esas inversiones con malas prácticas que os hicieron a vosotros y a Joseba y esto, no es vender dinero, es yo vendo un producto que a mí me interesa muchísimo, que yo tengo más margen, yo tengo más interés porque tengo más comisión, y lo que le pase a mi amigo Tomás, pues lo siento mucho. Y eso es un poco, eso es una cosa que los bancos, o sea, si alguien quiere invertir en bonos o cosas, el banco es el que menos es interesante. Si vas a hacer un seguro porque te obligan, porque tú vas a hacer un préstamo y el banco te dice, quiero un seguro de esto, quiero un seguro de no sé qué, quiero un seguro de no sé cuántas. Dices, o sea, búscalo en otro sitio, porque los bancos son, en ese caso, para mí, vamos, mala praxis total, de verdad. Aparte, yo creo que Yo lo siento, pero... Yo creo que las entidades financieras que hacen una buena labor en general deberían estar más reguladas, no en la parte económica, sino en la parte de gestión. O sea, no se podría permitir a una entidad, bueno, lo vivimos todos, ¿no? Cualquier contrato con una entidad son 77 hojas. Y mi teoría es, cualquier contrato entre dos partes que no se reduzca a 2 folios es estafa. Estoy de acuerdo. Yo Oiga, usted no se ha leído la letra pequeña. Es que no te la Digo, lees. pero es que no tenía que ser letra pequeña, tenía que ser una letra gigante. No, es que usted, es que, no. Yo le presto este dinero y usted se ha comprado esta casa, pues tú me compras una casa, yo te la compro a ti, en 2 folios entra todo. Quique le compra a Tomás por este importe, esta vivienda que está, que está con este registro, ya está. No hace falta más. Todo lo que pase de 2 páginas, mi opinión, es estafa. Y no solo en la banca, en todo lo que pase de 2 páginas, en todo. Sí. La letra pequeña, y luego el consumidor es muy difícil de que la entienda, ¿no? Y está permitido y es legal, las leyes amparan todas esas cosas, y eso es lo que... Pero bueno, al final todo eso lo aprendes con los años, dándote golpes con las compañías y con las empresas y demás, ¿no? Pues bueno, mi resultado es que estoy satisfecho cómo están funcionando las cosas, estoy satisfecho de algo que cuando lo montas no te lo imaginas ni lo piensas, pero tal y como vas cumpliendo años, pues dices, caramba, pues tantos años en este sector, no hay tantas compañías vivas. Igual mañana tenemos que cerrar, pero hoy por hoy te podría decir que no hay tantas compañías vivas, y que estén en un proceso de segunda generación tampoco las hay tantas, ¿no? Y ahí viene el siguiente paso, que es cuando, porque esto es una compañía familiar, cuando entra la segunda generación, en este caso mi hijo Cristian, los primeros días que le veía por la empresa, dice, caramba, doble responsabilidad, ya no es una continuidad de la compañía, es hacerlo bien para que él lo coja mejor que lo que yo la cogí. Y mejor que lo que yo la cogí es fácil o difícil, ¿vale? ¿En función de qué? Porque le estás pasando una responsabilidad que luego él quiere o no quiere tenerla. Eso dependerá cada uno su plan o su proyecto de vida. Muy bien. Entonces tienes que ver también ese equilibrio de segunda generación, profesionalizar la compañía, vender la compañía, pasar a la segunda generación, que es luego. Claro. Entonces viene el mérito de los hijos, que queréis ser valientes. Es tu caso, Quique, o es el caso de Cristian, que quiere asumir un reto, ¿no? Caramba, yo valoro mucho eso, porque la gente de vuestra generación, antes de empezar a hablar, hemos comentado, ¿no? Mis amigos trabajan mucho, son muy serios. Ya, tus amigos, como los de mi hijo, seguramente estarán en su casa, porque la mayoría no son empresarios, ¿vale? Y pongo un ejemplo real. Hace, no sé, 3 meses, una cosa así, estuvimos en un pueblecito, varios amigos andando en bici,
perdón, y estábamos creo que 8 personas. De los 8, 6 éramos o empresarios o autónomos. ¿Vale? De los 8 había solo 2 hijos empresarios. Vale, quiero decir que al final tú eres empresario, igual tu hijo no lo quiere ser. Quiere otro estilo de vida. Entonces, el traspase de un negocio a otro, pues no es tan fácil, ¿no? Claro, ahí era la pregunta de, ¿ha merecido la pena todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, todo ese sufrimiento? ¿Tú volverías a empezar igual o...? A ver, ¿ha ¿O merecido qué es lo la que has pena? perdido en el camino y qué es lo que te ha interesado? A ver, desde el punto de vista de esfuerzo, es un esfuerzo que quizás no merezca la pena, ¿vale? Porque pierdes por el camino muchas cosas. Pierdes el ver gatear a tu hijo o a tu hija, pierdes ese fin de semana que otras personas están con sus parejas y están no sé dónde de vacaciones o de fin de semana o lo que fuere. Tu esposa está con su hijo en casa o con sus amigas, pero no estás tú con ella. Pierdes cosas, ¿no? Ganas una autonomía en tu gestión, en tu forma de ver la vida, ganas una autonomía si las cosas te van bien económica. Bueno, mi resultado económico más que aceptable, no tengo nada que quejarme, y sin embargo pues el aspecto humano tiene un desgaste importante, ¿no? Y el ser empresario tiene un desgaste importante. Y es cuando también tú analizas, es decir, ¿quién tiene razón? ¿Los que hemos hecho este tipo de esfuerzos o la gente joven que viene, que tiene otras prioridades en la vida? Las nuevas generaciones que dicen, yo no quiero, habéis trabajado mucho, yo no quiero hacer eso. Ese es lo que hay que intentar poner en valor, es decir, hay que enseñar a la gente joven que también merece la pena hacer ciertas cosas y ciertos esfuerzos, pero quizás de otra manera. No hay que dormir en el coche, no hay que hacer ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, si toca, toca, ¿no? Pero Sí. no hay que... No está tan mal. Quiero decir, es malo tener esa situación, pero bueno, al final... Continúa, luego Quiero comento decir una cosa. que la reflexión es que cuando encuentras personas que quieren desarrollar, gente joven, o que quieren, en este caso, ser parte de la segunda generación, o en tu caso, que acabas de montar tu propio modelo de negocio, pues caramba, yo me descubro porque son gente con hambre y con ganas. Pero no debemos ser tan exigentes nosotros como para hacer que lo hagan como nosotros lo hemos hecho. Claro. El esfuerzo se puede hacer de diferentes formas. Porque el esfuerzo a veces dices, caramba, ¿me ha merecido esto la pena? He pasado muchos días pues complicados, ¿no? Y tú solo viajando y dándole vueltas a la cabeza y por qué esto y por qué lo otro. Y sobre todo cuando van las cosas mal, ¿no? Cuando van las cosas bien, pues tienes otros problemas, ¿no? Cuando van mal es cuando dedicas muchas horas, esfuerzo a pensar y a veces a no saber cómo solucionarlo, ¿no? Sí. Pero bueno, se terminan solucionando las cosas, ¿no? Sí, pero es verdad que siempre hay problemas. Quiero decir, yo creo que un poco con lo que has dicho, es verdad que mi generación, gente más joven, ve como la cultura del esfuerzo, de darlo todo, estar un montón de años enfocado, no, hay que vivir como nadie quiere para luego vivir como nadie puede. También es verdad que se puede mezclar un poco con el trabajo inteligente o tratar de sí se puede. Hay gente, pues, quiero decir, Lo tenemos que calar en no la es tan sociedad. fácil, pero hay que esforzarse. Estoy de acuerdo que hay que esforzarse y tiene que calar en la sociedad. Cuando tú escuchas mensajes en los medios de comunicación, incluso agentes políticos de renombre, que se atreven a criticar a empresarios del estilo de Amancio Ortega, del estilo de Juan Roy, del estilo de Yosuyo Nímaz, yo, donde estén esas personas, me siento a comer con ellos, les invito a comer y aprendo latín. Claro. Y sin embargo, estamos viendo cómo los medios de comunicación, la clase política, ataca a estas personas. Los demoniza. Los demoniza. Entonces, cuando una persona es joven, no ve algo bueno en eso. Uf, ¿qué pasa aquí con él? Entonces, hay que trasladar lo contrario, que cualquier persona que es capaz de pagarse su propia nómina a un autónomo, yo me descubro y hay que descubrirse. Y lo que hay que hacer es premiar al que lo hace, no castigar al que lo hace. Totalmente. Un gran mensaje. Y los mensajes que estamos recibiendo en los medios, no porque los medios lo trasladen, es lo que le pones a un
un micrófono a un político con cara de tonto y te va a decir una tontería. Y es así, si le vienes a alguien con cara de tonto es que te va a decir una tontería. Entonces, evidentemente, le pones el micrófono a ese señor, te va a decir una tontería. Si es lo que buscas, es lo que vas a tener. Claro. Entonces, hay que premiar y hay que valorar que la gente joven está muy preparada y a nada que se le incentive de otra manera puede conseguir cosas. ¿Qué diferencia hay entre ahora tú eres autónomo y si te dice alguien, oye, mira, si contratas a alguien, de lo que tú pagas de autónomos, de tu recibo de autónomos de 600, 700, 800, lo que sea, te voy a descontar un 10%, porque ya estás pagando 2 nóminas, la tuya y la de un segundo. Y si tienes 10, te voy a descontar de tu cuota, me voy a meter un 25. Y si tienes 100, no pagues seguridad social, no te preocupes. Porque lo que está aportando toda la estructura de tu modelo de gestión es brutal al Estado, ¿no? Entonces, si no premias este tipo de cosas, sino perjudicas, y normativas, la gente joven no tiene, escucha mensajes contradictorios y no tiene hambre, es imposible, si es tonto o pegas. Claro. Sí, hoy en día en España, perdona, la gente quiere ser funcionario o vivir de la paguita. Y dice, joder, vaya, qué maravilla, qué emoción, ¿no? O sea, que la gente aspire a eso, cuando debería de aspirar a poderse pagar su propia nómina. Eso sería la leche. Yo es que pienso que los políticos al final temen a los empresarios porque son los que de verdad saben hacer cosas, saben crear cosas. Los temen tanto que lo que quieren es generalizar la mediocridad, que la gente esté por debajo de ellos, quitarles habilidades, quitarles herramientas. Una persona, en lo que decías antes, si merecía o no la pena todo el esfuerzo, yo creo que cada caso es particular, pero merece la pena porque al final esa incertidumbre de es que mañana pierdo el trabajo, me quitan parece que no sabes hacer nada por ti mismo. En cambio, si eres, aunque seas un autoempleado, te vas a saber buscar un poco la vida de una forma, de otra. Has sabido gestionar, pagar a Hacienda, hacer cosas que al final, claro, yo ahora veo un poco el panorama de Europa que va todo en declive y digo, claro, es que quieren crear una especie de mega comunismo en toda Europa, que todo el mundo sea funcionario, así, tic-tac, tic-tac, no sepamos hacer nada, entonces no somos una sociedad temible que vaya aquí a quitarles todo el cotarro y... ¿no? Bueno, yo creo que la parte empresarial tiene que estar aparte de la política, ¿no? La política lleva su ritmo, la empresa lleva el suyo y somos antagónicos. Un buen empresario normalmente no termina en política y un muy buen político normalmente no termina en una empresa privada, sino en una empresa pública. Esa es la realidad. Toda la estructura política termina colocándose en la empresa pública cuando dejan la política, la mayoría. La puerta giratoria. Exactamente, esa es y sin embargo, un empresario bueno, un directivo bueno, no termina en la política. Esa es la realidad. Entonces, lo que creo que es el buen tándem se haría si efectivamente se escuchase más a los que se la juegan. Totalmente. A los que se arriesgan, a los que tienen que tomar decisiones de calado dentro de sus posibilidades, ¿no? Se escucha, yo quiero pensar que sí, pero quizás no lo suficiente, ¿no? Claro. Ahora estamos con el tema ecológico, con el tema de que efectivamente es un problema enorme y gravísimo y lo estamos viviendo a nivel mundial, pero se pueden hacer las cosas de formas diferentes. Cuando yo escucho a un especialista y un gran profesional, yo lo admiro, a este chico que se llama Yosuyo Nimaz, presidente de Repsol, decir que, ojo, que las cosas hay que hacerlas, pero los ritmos son importantes marcarlos, ¿no? Y es verdad, es decir, ahora hay que hacer coches eléctricos sí o también, pero si Europa vive el modelo de coche de combustión... de verdad. Entonces, hay que hacer eléctricos, cierto, vamos a hacerlos con criterio, con lógica, con normalidad, y vamos a ver dónde tiene que ir el eléctrico y dónde no tiene que ir el eléctrico, y cómo organizamos todo esto, ¿no? Y con calma, no queramos dar los pasos de 2 en 2, hay que darlos de 1 en 1, porque estamos destruyendo muchos puestos de trabajo que haciéndolo con calma y de otra forma probablemente no se destruirían, ¿no? Ahora hay un problema en Europa muy grande y además se va a aprovechar China pues, por muchas circunstancias. Totalmente. Por muchas circunstancias. La materia de prima es de ellos, no es de Europa, vaya por delante. Los chips son de ellos, van a poner el precio que quieras. Por mucho arancel que tú pongas, van a hacer lo que ellos consideren. Y yo creo que también eso influye mucho porque los que manejan Europa no son empresarios.
No saben que les están haciendo dumping, que, bueno, dumping es bajar por debajo del coste de una forma estratégica a nivel geopolítico para tumbar otras economías, ¿no? Otros sectores. Para empezar, el dumping en Europa es ilegal. Ya, No lo puedes vender por debajo de costo en ningún sector. No, claro que es ilegal. Y el China lo hace. Y en Europa. Y en Europa. En Europa también. Claro, Sí. ¿por qué nadie se queja? Porque es que no saben de empresa los políticos. ¿Cuántos productos eres capaz tú de comprar por debajo de costo en Amazon? Porque al final, aunque no quieras, son sistemas electrónicos. Bueno, claro, yo ya he visto en alguna botella de licor, sí. Ah, tú has visto, ¿no? Claro, una botella de licor más barata de lo que ¿A ti te cuesta? de mi coste real. Eso puede ocurrir porque alguien compre mejor que tú. Es un ejemplo que puede ocurrir, pero cuando tú ves que tu propio producto se vende por debajo del costo, dicen no tiene mucho sentido. ¿Vale? Eso ocurre y como son sistemas electrónicos los que lo hacen, pues ocurre y nadie los mide. Porque no es un tema de que yo quiera subir o bajar el precio, es un tema que hay robots que analizan mercados, hace una tela de araña que veo los precios de dónde está este producto, en qué sitios está, intento ser competitivo y ajusto. Estoy vendiendo a veces por debajo de mi costo. Claro, es que... Y eso no está regulado, pero no está seguido. Claro, yo entiendo que en Amazon se hace porque luego calculan que la cesta de la compra a esa persona merece la pena, entiendo. No lo hacen de esta manera. Ellos, todo el tipo de organización que vende por Internet, normalmente tienen lo que se llaman telas de araña, que es un análisis de este código EAN, es decir, esta navaja vuestra, con este código de barra, qué precio tiene y quién lo tiene, ¿no? Entonces analizan. Entonces, con ese análisis, un robot automáticamente iguala el mejor precio. Y no analiza si me cuesta más o me cuesta menos, iguala el mejor precio. Entonces, bueno, eso ocurre y eso en muchas ocasiones no es ilegal. No está revisado. Y no pasa nada. Claro. Entonces, cuando tú quieres regular tanto, si no lo haces bien, creas una mala compensación. Está ocurriendo con el coche eléctrico, está ocurriendo pues bueno, con todo el tema energético. Hay que quitar las centrales nucleares, perfecto, las quitamos. Yo no lo comparto, Yo tampoco. lo respeto, lo comparto, pero eso repercute en que detrás se destruyen muchos puestos de trabajo. Oye, Muchos. Y pagamos la electricidad mucho más cara, compramos mucho más cara, y si un día explota una, las tenemos ahí en Francia, ¿eh? Oye, una cosa que quería decir era que hemos estado hablando del tema ecológico, el tema de todas las leyes, las legislaciones, tema de cartones, tema de plástico. Enséñanos esas maravillas, que eso es interesante ver, porque eso es una cosa que habéis avanzado más que otros. Cualquier producto, no lo hago para hacer publicidad, pero también... Claro que sí, hombre. Claro que sí. Cualquier producto, no el nuestro, todos en general... Estas pues navidades a comprar. Tiene que tener una serie de normativas, tiene que estar digamos, las prescripciones técnicas en diferentes idiomas, si es en Francia, si es Italia, Italia, si es España, España. Entonces, claro, esto te obliga a tener que gastar tinta para aburrir, porque si no tienes que hacer por cada país un embalaje. Y aquí viene la otra derivada, es decir, ¿cuántos productos tú vas a comprar a una tienda y no están en castellano, en productos tecnológicos? Es verdad, hay unos cuantos. Muchos y de marcas muy reconocidas. Ese es un producto ilegal, que tú vas a la tienda, lo puedes sacar y tiene una sanción económica. Sin embargo, se permite, no es que se permita, no se sigue adecuadamente. Entonces estás perjudicando a las compañías europeas que sí o sí estamos obligados a hacerlo. Si no, no tenemos cabida en el mercado europeo, ¿no? Entonces, la normativa que se hace, que me parece que en algún caso puede estar muy bien, hay que regular en condiciones. Porque si pones tanta regulación, pero solo para unos, tienes un problema. Y eso es lo que genera esto. Luego, cuando tú ves este producto, tienes que pasar unas auditorías anuales, en las cuales vienen unos auditores que te pesan el cartón, te pesan el plástico, te pesan todo, y sobre eso comprueban que los impuestos que tú has pagado a nivel impositivo, pues por Ecoembes o lo que fuere, de cartón, de plástico, todo lo que lleva este producto, corresponde con lo que tú has facturado. Te analizan las facturaciones, te analizan las importaciones que has hecho, te analizan los stock que tienes y por diferencias obviamente salen las ventas y el gramaje lo tienes que pagar, ¿no? Eso es una forma de pagar impuestos, que está muy bien, pero viene la otra derivada. Si yo quiero pagar impuestos, si yo quiero proteger el medio ambiente, ¿por qué no exijo un tamaño? Más pequeño, más ajustado. Este es el mismo producto. Lanzamos al mercado hace 3-4 meses con este packaging.
Ahora va a venir con este. A ver, déjamelos, que Sí, lo voy a vamos a poner mostrar. así para que lo puedan ver en cámara. Tenemos una exclusiva. Gastáis menos combustible porque más piezas en el mismo producto, Correcto. ahorráis dinero por El unidad, transporte, envíos. el menos barco, cartón. barco no contamina, consumes menos cartón, consumes menos plástico, consumes menos de todo y llega al mercado exactamente igual. Entonces, esto se tiene que regular. Se tiene que regular en tamaño. Es decir, si yo voy a meter este vaso, no debería tener este packaging así de grande. Pero eso no se regula. Lo que se hace es ver lo que pesa, lo que tal, y págame. Contra más de estos venda, más impuesto pago. Claro, ¿Esto es ecológico o ecológico es esto? Esto es ecológico. me da la sensación, igual Y me las equivoco, dos cosas, perdón, ahí con esto termino. Sí. Los dos productos está hecho con mucho material ecológico. Y además, reciclable. la letra pequeña de detrás de este es prácticamente igual que este. O sea, yo no leo ninguna de las dos, o sea, que me da Muy igual. difícil. No, iba a decir, me da la sensación de que al final están vendiéndonos un discurso para que al final las empresas acaben pagando más dinero, ¿no? Bueno, eso es una realidad. En parte, o sea, Es no una realidad. estoy aquí diciendo que no exista el cambio climático. Me refiero a que te están metiendo miedo constantemente de ciertas cosas para luego, venga, subida de impuestos. Ahora me invento un nuevo impuesto del plástico, del papel, de no sé qué. Eso es lo que están pagando las empresas. Claro. Eso Y, es lo que... y a nosotros, claro, tú vas a la tienda y te dicen 10 céntimos por una bolsa de plástico y lo compras y ya es ecológico, ¿no? Porque ya lo puedes comprar. Si realmente quieren quitarlo, que lo quiten, que hagan un proceso, que inviertan y que den dinero a esas empresas que se dedican al plástico a hacer un reciclado para que trabajen papel, cartón o lo que sea, Pero, ¿no? y no solo eso, que en España, que en Europa en general, que inviertan de verdad en abaratar costes por ciertas cosas para hacerlos, además, más sostenibles. Lo que decías de las centrales nucleares es que estamos... De hecho, la energía nuclear es limpia. Es verdad que está luego el residuo que se está trabajando para acabar incluso que no exista residuo, pero eso es algo muy pequeño, casi siempre es muy seguro. Y no hay que olvidar habrá que... gente que te diga que, bueno, los cementerios de Sí, pero los ¿y cuántos residuos, y qué que es los mejor? tengas debajo de tu casa, ¿no? Que también... Bueno, eso va a ocurrir siempre, ¿no? Pero Claro. yo creo que hay que echar un paso hacia atrás, en mi modesta opinión. Es decir, tú puedes reducir mucho producto malo o con un consumo elevado de árboles, de lo que tú quieras, ¿no? Pero es muy fácil poniendo normativas de dimensiones. Es decir, si tú vas a embalar una televisión, pues la televisión tiene que tener unas protecciones, una botella de vino tiene que tener unas protecciones, pero no puedes meter 6 botellas de vino en una caja así de grande. Entonces tú tendrás que delimitar, oye, pues el embalaje no puede superar un X% del producto, el que sea. Igual que estás poniendo normativas para todo lo demás, ponlo para reducir los embalajes. Solo en embalajes es una barbaridad. Los frascos de colonia, las cremas, o sea, al final los embalajes ocupan una barbaridad sobre lo que tú consumes. Y esta es una realidad. Esto no es ninguna barbaridad. O sea, si abrimos el producto es el mismo, o sea, se puede abrir podemos productos. abrir, Sí, porque- ¿Y podemos dentro abrir. qué va? ¿Por qué era más grande? ¿Era todo hombre, a nivel de porque instrucciones? tiene una pinta increíble. O sea, es que esto Vamos esto a en un ver. lineal tiene que llamar mucho la atención. Llama la atención. Y luego el mismo espacio de lineal lo reduces también. O sea, hay muchas Claro. circunstancias, pero sobre todo el tema de ahorro de costo De ecológico, de costo lo que es la Tú huella. imagínate que esto que como empresa implantáis para ser mejores, más eficientes, lo hiciera la administración con muchas cosas que pasan en España, en Europa. Quiero decir, es que tiene que haber empresarios gestionando las cosas. Yo Bueno, opino eso. desde el momento en el que tú recibes, parece que tenemos algo contra la clase política, no es el caso, ¿no? Pero desde el momento que tú llegan las elecciones y recibes sobres de tantos partidos políticos, cuando hoy en día Se puede hacer telemático. se puede hacer telemático, tú tienes aquí Con tu DNI, ¿no? El DNI Y ya está, electrónico. y además, si me quieres mandar información, me lo puedes hacer electrónico. No hace falta que me mandes papel. Hay cantidad de dinero que se tira de dinero y de árboles, que esos no dejan de ser árboles. Pero Al final sabes lo que estamos- también que el político base, los políticos predican el cambio climático y luego hacen todo lo contrario. Llevan un montón de coches, tienen un montón de cosas, o sea, aviones, bueno, lo que sea, ¿no? ver, Quiero decir sí. que al final
se van a las reuniones del cambio climático a Honolulu, a no sé qué, todos los políticos se van con sus aviones. Claro, al final estás consumiendo. No podría ser una televisión, una videoconferencia y te ahorras todos esos viajes de todos los políticos. Podrías claro, hacer, porque, ¿no? o sea, teniendo la tecnología. Aquí están las instrucciones en todos los idiomas. En todos los idiomas. Oye, qué bonito, ¿no? Oye, joder, tengo unas ganas de verlo porque me he emocionado, me ha parecido. Y es que no soy tan consumidor de esto porque tengo un montón de ordenadores, pero no sé, compro en el sitio más cercano y no. Pero a partir de ahora voy a comprar, por supuesto. Qué guay. Pero eso que está sacando está aquí mismo también. Es el mismo. Ostras, qué bonito, ¿no? Oye, yo en la foto digo, ¿cómo se coge esto? Qué cómodo. Sí, claro, es ergonómico, esa es parte del secreto. Curioso, ¿eh? Yo pensaba que... Yo soy zurdo. ¿Tienes para zurdos? No. El otro día me regaló mi yerno un ratón para zurdos, pero no lo sé usar, porque estoy acostumbrado a cogerlo aquí, pero usarlo al revés. Bueno, yo soy diestro. Oye, no pero te qué preocupes. bonito. Bueno, zurdos somos muy pocos. Vamos a sacarlo también, para que vean que no es más pequeño ni nada. Que se vea que es exactamente el mismo. Y has Mira, metido exactamente lo mismo. Sí. el mismo papelito producto. de obligaciones, ¿no? De obligaciones. La normativa debería exigirnos a nosotros como fabricantes un máximo de packaging y ya está. Claro. Y se acaba el problema. Se acaba el problema, no, es parte del problema que Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final el político lo oye y al que no, multa y a ganar más dinero. ¿Sabes? Es que puede venir al revés, aunque tú lo has hecho muy bien. Esto paga menos impuesto de cartón y de plástico que eso, lógicamente, por tamaño y por peso, porque esto se hace por peso. Y esto... Y esto, por ejemplo, imagínate, solo para que la gente sepa el gasto de el impuesto del cartón, del cartón la y eso. materia. ¿Qué porcentaje de decir, bueno, pues mira, con esto he reducido un 5% el impuesto o he reducido un 20%, no sé. Probablemente esto solo por tamaño, pues te diría que igual un 40 o un 50% se ha reducido. No sabría del impuesto, responderte, pero más o creo que menos, sí, ¿no? sí. Fíjate. Sí, porque si utilizas la mitad de cartón más o menos, pues Claro, más o menos, sí. ¿Sabes eso qué? es lo que reduces. A Europa esto no le interesa porque tiene que cobrar impuesto. Es como que esto es lo que quieren, ¿no? Que logréis no usar tanto papel, no usar tanta cartón, plástico. Pero en el fondo, seguramente, si tienen una vía ahí de financiación potente, no prefieren que... Si no forzamos un poco en esa dirección todos, es difícil, ¿no? Porque es verdad que tú ves en un lineal ese producto y llama más la atención que este. Más grande. Claro, más Entonces, espacio. Para que esto tenga un círculo cerrado y completo, deberíamos de estar todos en la misma sintonía, todas las marcas y todos. El que hace micrófonos, pues igual que cualquiera que haga micrófonos, el que hace vasos, lo mismo, ¿no? Porque si no, en un lineal de cualquier establecimiento, el producto de ese packaging llama más la atención que este. Claro. Y es lo mismo. Solo por el espacio que ocupa visual, claro. Es lo mismo. Oye, qué interesante. Bueno, tengo una idea que luego te cuento, a ver si te gusta. Luego te la cuento porque no quiero que contársela que nadie lo sepa. Oye, Tomás, me ha encantado el podcast. Creo que hemos tocado muy bien muchos temas muy interesantes. Seguramente podríamos haber profundizado muchísimo en ciertas cosas, pero creo que la gente se va a llevar un buen podcast y si no te conocían antes, pues creo que va a ser muy agradable. No seré muy conocido porque no me gusta mucho la foto, como digo yo, pero bueno, yo creo que merecía la pena por el modelo que estáis desarrollando de comunicación y por la amistad que tenemos, ¿no? Sí que os haría una sugerencia. Sí. Creo que algunos de los que he visto aquí son de las personas que habéis traído a esta mesa. Tienen muchísimo criterio, muchísimo sentido común y quizás hacer un debate abierto con más personas en aras de aportar ideas, porque al final es bueno entre todos cambiar opiniones y si hace falta micro abierto y si hace falta micro cerrado, pero bueno, son personas que aportan, que han tenido sus experiencias, que tienen sus ideas y de todo se aprende, ¿no? O sea, sí, además nadie ha nacido sabiendo, ¿no? Al final los empresarios siempre han tenido bajones y esos bajones siempre al final es un examen que tienes que recuperar, ¿no? Es cierto, es cierto. En la universidad pagas créditos, en el colegio pues te dan un cachete y en la vida real te cuesta dinero, ¿no? En la vida real te puede costar dinero, ¿no? Y mucho. Pero precisamente yo creo que la moral, cuando más moral tiene una persona es cuando lo está pasando mal. Porque si no tuviese moral no tiraría para adelante.
O sea, que cuando uno está realmente fuerte es cuando está pasando problemas, porque no le queda más remedio, ¿no? Y ahí es donde se ve la fortaleza de la persona. Y además en esos momentos es mejor no ayudar, porque cuando ayudas se vuelven cómodos. Bueno, a ver, depende del que no. Por ejemplo, si yo tengo mi hijo que siempre que está ahí en el suelo le doy un caramelo y se levanta, pues no se esfuerza. Va a poner la mano porque ya sabe lo que va. Entonces, hay que ayudar, pero tú mismo tienes que saber levantarte, porque ese es el gran secreto. Yo hice un cambio de local grande, cambié de un local de 15 metros a uno de 100, bueno, 200, porque tuve un problema, me quitaron una historia muy importante del negocio que perdí un 40%, ¿no? Un 40% de mis ingresos de golpe. Y estaba en el suelo y decía, ¿qué hay que hacer? Y dice, pues me meto en lo más grande del mundo. O sea, fue como, ya de hacer, voy a hacer lo mejor posible para que, al final, muchas empresas, muchos negocios, dicen, le hago un lavado de cara, te has gastado el dinero y nadie se ha enterado. Dice, no, quiero hacer algo que se entere todo el mundo. Y eso muchas veces... Tienes más hambre, más ansiedad, más ganas de hacer cosas. Totalmente. La propia obligación te lleva a eso, ¿no? Entonces, si no estás con fuerza y con moral, pues no lo haces, ¿no? Y la pasión que hemos hablado la pasión antes. la pones en esos momentos. Cuando las cosas van muy bien, pues bueno, puedes dejar que el negocio funcione, te vas a tomar un café y no pasa nada. Cuando están las situaciones complicadas es cuando hay que estar. Y cuando tú realmente ves, si también es verdad que es cuando se ve si realmente la persona tiene esa potencia o esas ganas o ese hambre de un empresario, ¿no? Sí, la verdad que casi siempre es cuestión del momento, ¿no? Del timing. Porque lo fácil es cuando tú tienes eso. ya tu vida resuelta, lo fácil es, tú tienes tu vida más o menos ordenada y resuelta. Tú estás casado, felizmente casado, tienes tu hijo y tu hija, tus nietos, tus nietas. ¿Necesitas ganar dinero para trabajar? Igual a estas alturas ya no. Y si sigues es por algo, es porque tienes hambre de otro estilo, no es... Sí. Iba a decir, para concluir esto, solo me apetece preguntar esto a gente así guay que traemos al podcast por encima, en que esto no es o sea, no estamos recomendando a nadie dónde invertir ni nada, pero a día de hoy, con toda tu experiencia, ¿inviertes fuera de lo que es tu empresa? Y si es así, ¿en qué tipo de inversión crees que es que tú a nivel personal, sin recomendar a nadie, el ladrillo, acciones en la bolsa, criptomonedas, no lo sé? Bueno, yo creo que ya lo sé, se lo voy a contestar por él, los productos bancarios. Esos no. Yo de invertir donde más seguro es en el ladrillo. Eso es una realidad, en este país es muy seguro. Luego, bueno, en las empresas evidentemente se puede ganar mucho dinero también en muchas empresas, ¿no? Pero por principio, más por el instinto personal que por un respaldo de especialistas bancarios. Vaya por delante. Es decir, poner tu patrimonio en manos de un tercero está muy bien, pero el número de posibilidades de que no te salga como te saldría moviendo tú con tu criterio es elevado. Es cierto que cuando tienes cierto patrimonio necesitas ayuda, porque tú no puedes mover todo, y si lo tienes sin mover, pues los señores de Hacienda y impuestos de patrimonio, etcétera, te lo van reduciendo, con lo cual tienes que moverlo, ¿no? Pero si yo tuviese que invertir o estuviese en una situación de hacer inversiones importantes, ladrillo. Qué bueno. Claramente. ¿Ladrillo? Las criptomonedas es una lotería. Habrá quien gane dinero y habrá quien se arruine. Eso depende de cada uno lo que quiera hacer. Y bueno, yo ahí no me verán. En ese juego no me verán. Hoy por hoy no me verán. La moneda digital, pues veremos si la moneda digital lo hace un banco central o no lo hace un banco central, pues igual ahí puede haber sus historias, sus pros y sus contras. Habrá problemas seguro. Sí. Control total. Sí, pero el resto, al final, la banca es vender dinero. Y a partir de ahí... Y comisionar. Pues, y comisionar, porque es un negocio, ¿no? Y que lo hacen bien en algunos momentos. Y bueno, y si quieres sostener tu patrimonio sin grandes rentabilidades, pues lo hacen bien. El momento que le dejes que gestionen por ti riesgo, pues igual ya no es tan fácil, ¿no? Tan fácil. Ni todo el mundo lo hace tan bien, ¿no? O sea, pero bueno, en mi opinión, la pregunta tuya es claramente ladrillo. Muy bien. Y ha dicho una cosa que me ha gustado, que es, al final, cuando ser empresario es ser dueño y dominar tu vida. No dejes que un tercero domine tus negocios, tu dinero, y cuando eres un empleado nunca serás dueño de tu vida
Y cuando eres un empresario, serás dueño de tu vida y harás lo que tienes que hacer, te hundirás, tira bien, tira mejor, tira maravillosamente, pero siempre decidirás tú. Y eso creo que es un valor muy, muy importante para un empresario. Sí, es que bueno, es parte de, digamos, del gen que tiene esto, ¿no? El ser empresario tienes que decidir para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y no dejes que otro decida por ti porque probablemente te equivoques. Sí, y me gusta lo que suelen decir de no decidir es decidir. Exactamente. También. A veces es, efectivamente, no decidir es decidir. También es verdad que los problemas a veces, si no te enfrentas a ellos, dejar pasar el tiempo puede ser mayor, ¿no? El problema. Totalmente. Bueno, es cierto que cuando eres joven eres muy impulsivo, respondes muy rápido, y cuando tienes ya más experiencia, pues actúas de otra manera, ¿no? Os voy a poner un ejemplo real. Me ha venido ahora mismo a la cabeza. Nosotros, cuando hicimos esa inversión en esa instalación tan elevada, tan importante que os hemos dicho, pues me fui de vacaciones con mi mejor y con mi hijo, y me acuerdo que estábamos en el aeropuerto de Madrid y sonó el teléfono que nos habían entrado a robar, recién montada la empresa. Entonces me acuerdo que yo estaba muy tranquilo, me iba de vacaciones después de meses de mucho trabajo, y la respuesta me salió sin pensar. Le dije a Unai, que era el que me llamó: Unai, qué disgusto me voy a llevar el lunes. Era un sábado. Dije, no puedo hacer nada sábado, no puedo hacer nada domingo, estoy volando de vacaciones, qué disgusto me vas a dar el lunes. Ya me enteraré lo que ha pasado. Y eso lo haces cuando dices, bueno, si no puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer? Esperar. Ahora, si pillas a la ladrón antes de tiempo, puedes hacer algo, pero si ya está el problema hecho, pues bueno, pues da igual responder hoy que responder mañana. Calma, a ver, que te dé tiempo a pensar lo que tienes que hacer, ¿no? Qué bueno. Ahí tenía que haberte avisado el lunes. Oye, ha pasado esto. ¿Por qué? ¿Qué más da? No puedes hacer nada y ya te has llevado ese disgusto. Ya estás fuera de casa. Ya estás dándole vueltas a la aeropuerto. cabeza, que me habrán hecho. En aquel momento, palabra de honor que no. Estaba muy tranquilo porque, bueno, hoy en día y en aquel momento también, es decir, se te habrán robado 10 portátiles, 20 portátiles, 30 portátiles del equipo, perfecto, pues compras nuevos. Claro, claro. Los servidores no se los llevaban al hombro, bueno, ya está. Sí. Pero ¿qué más te podían hacer? Pues poco más. Claro. Y romper tus pocos días de vacaciones, pues dije, bueno, pues el lunes ya me llevaré un disgusto. Oye, muy bueno, Tomás. Un La verdad placer que- de verdad, ¿eh? Oye, pues Muchísimas gracias a gracias. vosotros. Oye, como siempre, un placer. Un placer a Gracias. vosotros también. Gracias y hasta cuando queráis. Bueno, Eso es. hay que comprar mucho NGS, que tiene un producto de locura.